Este tema, naturalmente, es estudiado con detenimiento por otro de nuestros grandes estudiosos del derecho en el Ecuador. Me refiero al doctor Andrés F. Córdoba, que escribió su obra, entre otras, porque también ha escrito obras sobre derecho civil, pero en este caso me refiero concretamente al derecho procesal penal ecuatoriano. Esta es una obra que publica el doctor Andrés F. Córdoba en el año 53, y él dice que este artículo 447 que consta en el Código de Procedimiento Penal en realidad está allí, pero que eso ya está derogado. Dice, y está derogado porque en la Constitución de 1945, la Asamblea Constituyente 44A45, introdujo el recurso de habeas corpus y dijo que la autoridad que tenía que conocerlo era la autoridad municipal, y dijo cómo había que obrar para operar esta garantía del habeas corpus. En el concepto del doctor Andrés F. Córdoba, quiere decir, quería decir para él, que ese artículo, el 447, estaba derogado por la presencia de la Constitución de 1945. Pero en la revisión que me he permitido hacer para llegar hasta ustedes, he encontrado que ese texto, con variantes naturales, va siendo modificado en las diferentes ediciones o codificaciones nuevas del Código de Procedimiento Penal. Fíjense ustedes, y creo que está, no sé si está en la pantalla, pero aparte del Código de Procedimiento Penal del 38, hay el de 1955, y allí el artículo tiene el número 418. En la edición de 1971 aparece como artículo 416. En la edición de 1983 aparece como 458. Y en la edición actual, el nuevo Código de Procedimiento Penal, muy impugnado y criticado naturalmente por el profesor Zavala, aparece bajo el título de Amparo de la Libertad, la misma institución. No digo el mismo texto, digo la misma institución. Pero sin defender al doctor Andrés F. Córdoba en su criterio de que técnicamente se había producido una derogatoria con la Constitución de 1945, también encontramos que otro jurista muy importante, el doctor Lloré Mosquera, prontamente fallecido, pero digo prontamente en relación con su edad, no con el tiempo actual. Después, en los años 80, desapareció, pero era un procesalista cuencano de muy alto valor. Y él tiene en una de las revistas de derecho que se publican en Cuenca, sobre esta materia universitaria, académica, de estudios importantes y profundos, Lloré Mosquera también sostiene que esta entidad no tiene razón de ser en el Código de Procedimiento Penal. Luego del año 45, que tuvo un texto, se recoge la garantía del habeas corpus con un texto, pudiéramos decir, mucho más lacónico. Eso no significa que no tenga valor la presentación lacónica, no, tenía mucho valor. Pero digo, mucho más lacónico que lo que apareció en 1946 en la Constitución de 1946.
Y aquí una pequeña referencia a nuestra manera de ser. La manera de ser en la práctica forense, en la utilización de los instrumentos jurídicos. Y es que nosotros, que llevamos muy adelante y fuimos muy afiliados al legalismo jurídico como una institución liberal, no solo del Ecuador, sino en la historia jurídica del mundo, adquirimos una especie de contextura literalista. Y este defecto de literalismo jurídico en el Ecuador hace como necesario que los textos, aun cuando serían suficientes siendo escuetos, tengan que ser mucho mejor explicados y en detalle. Tenemos la sensación de que cuando no ponemos todos los detalles, en la norma jurídica o la institución jurídica no va a funcionar. Entonces, por eso, en la Constitución de 1946, donde también concurrieron, como en la del 45, ilustres juristas, dentro de ellos me parece que el doctor Manuel Elicio Flor, entonces allí se redactó con mayor detalle el tema del habeas corpus. Para esta oportunidad no he creído necesario reproducir los textos de las constituciones siguientes porque con más o menos se siguen los parámetros que se habían señalado en la Constitución de 1946. Cito que en la Constitución de 1967, la Asamblea Constitucional elegida en 1966, en aquella Constitución el habeas corpus está en el artículo 18, letra H. En la Constitución de nuestra renovada vida jurídica en 1979 es el artículo 19, numeral 16, letra H. La Constitución que se inauguró el año 79 tuvo algunas reformas y se codificó en 1997 y allí aparece como artículo 28. Y en la Constitución vigente, que es reforma y codificación, me refiero a la última parte de la Constitución, donde los constituyentes aclaran que no es una nueva Constitución, sino una reforma y codificación. El artículo del habeas corpus es el artículo 93. Dicho esto, veamos ahora el contenido, de qué estamos hablando entonces en el alcance jurídico de las facultades del alcalde. Y allí, siguiendo a la línea del pensamiento y enseñanza de Andrés F. Córdoba, en la obra citada, diría que se busca mirar de qué manera la autoridad municipal debe obrar y si lo que tiene que hacer es ver si obedece la detención a alguna de las únicas causas que pueden permitir la privación de libertad. Subrayo este tema porque nos ubica necesariamente sin literalismo en lo que debemos entender como legalismo jurídico. Es decir, no puede haber una privación de libertad que no tenga como antecedente una norma, una ley penal que haya tipificado y puesto e indicado cuál es la pena que debe sufrir, ya sea como delito o como contravención.